Buenas tardes, Bitcoin. Bienvenidos una vez más a Bitcoin para Pobres. Nos hablamos como siempre de Bitcoin, criptoactivos, tecnología y el futuro. Bitcoin para Pobres también es un libro disponible en Amazon, pero si lo queréis en PDF me lo pedís aquí abajo en los comentarios. Aquí no se da consejo financiero, se da educación y entretenimiento. Bueno, a ver lo que está pasando con la avaricia. Hay un poquito menos de avaricia que ayer, pero prácticamente igual. Y el precio, pues, se ha llevado un pequeño palo, un retroceso. No hemos alcanzado los 25 y hemos perdido incluso los 24. Estamos en 23.700. Pero bueno, esto es, hay que mirarlo siempre de forma positiva. Esto es una micro oportunidad que tenemos para comprar más barato, ¿no? Está claro que está habiendo una lucha ahí entre los osos y los toros, y la frontera pues está aquí alrededor de los 25. Ahora mismo creo que esto puede ser influido por el tema de la bolsa americana, que ha tenido un día malo hoy. Al final venimos arrastrando las consecuencias de la crisis, del COVID, de la inflación y todo esto, ¿no? Esto va a durar durante muchos años. Y de momento, pues, aunque está claro que Bitcoin es un activo off risk, los mercados lo siguen considerando un activo on risk, o sea que va, muchas veces sigue en paralelo a lo que hace la bolsa. Y bueno, la pregunta de ayer, pues que no era nada fácil, ¿eh? Nada fácil. Y la ha adivinado Mike, que no falla una, el tío. Efectivamente, hay direcciones que empiezan por 1, otras que empiezan por 3, otras empiezan por BC y tienen que ver con el protocolo, con el BIP, con el BIP 39, de hecho, el Bitcoin Improvement Protocol. Entonces aquí hay un artículo que lo explica, os lo dejaré ahí abajo, pero básicamente las direcciones que empiezan por 1 son las Legacy addresses. Legacy, que son las que, digamos, las que gestionó, las que instauró Satoshi Nakamoto. Entonces, cuando ves una dirección como esta que empieza por 1, pública, esta es la llave pública, simplemente esto es el hash de tu llave pública. Directamente el hash. Y esto tiene algo negativo, y es que ocupa más memoria en la mempool y en la blockchain, y por tanto, pues las transacciones son más caras. Cuando envías dinero a una dirección que empieza por 1, te van a cobrar más comisiones. Entonces, para empezar para mejorar el protocolo, mejorar las transacciones y ahorrar costes, se estableció una mejora que fue la P2SH, que es Pay to Script Hash. Y esas son las que empiezan por 3, ¿no? Como esta de aquí, empiezan por 3. En lugar de que la llave pública sea directamente el hash, la llave pública es un script, es un código, una especie de smart contract, podríamos decir, que especifica las condiciones en las que se puede transferir ese dinero. Y esto lo hace de forma que sin sacar a la luz demasiada información del que emite esa transacción y el que la recibe. Esto consiguió reducir el coste de las legacy, de las transacciones legacy, un 26%. Son esos 26% más baratos si envías Bitcoin a una dirección Bitcoin que empiece por 3. Pero luego hubo otra mejora, otra implementación, que era la SegWit, que son las que empiezan por BC1Q. BC1Q. Y estas pues todavía mejoran más la eficiencia, aumentan la seguridad, crean nuevas posibilidades como multifirma, etc. Y ahorran un 16% con respecto a las que empiezan por 3, a las Pay to Hash, Pay to Script Hash. O sea, cada vez es más barato, más eficiente y más seguro. Y la última de todas fue la Taproot, que se hizo en el 2021. Y estas pues, todavía no se ven demasiado, pero sí que hay. Y estas son las que empiezan por BC1P, en lugar de BC1Q, como las de Segwit, estas son BC1P.
Y esta, pues de nuevo, aquí no lo dice, pero probablemente ahorran también dinero en comisiones y permiten otras posibilidades dentro de mantener totalmente la seguridad de la blockchain. Así que eso es un poco el resumen de las direcciones de Bitcoin. Y bueno, como digo, la crisis sigue avanzando. Cada acción tiene su consecuencia y si tú imprimes dinero de forma ilimitada y si paralizas una economía mundial durante 2 años por el COVID, pues al final vamos a tener que pagar por esto. Y en España ya lo están pagando los empresarios y la gente que trabajaba para esas empresas, ¿no? Aquí tenemos las empresas que han caído en bancarrota en España, que se ha disparado de forma vertical en los últimos meses. Y de momento eso no está ocurriendo en el resto de Europa, pero probablemente ocurrirá. Pero esto quiere decir que España todavía tiene mayor, el tejido empresarial español todavía es mucho más débil que el europeo, que también es débil. Y bueno, en Islandia, pues hay una gran abundancia de energía renovable debido a la energía geotérmica. Básicamente son una isla que está debajo de una olla hirviendo de volcanes y de agua caliente. Y, y realmente no saben qué hacer con tanta energía. Ellos, pues, básicamente generan toda la energía que necesitan. El país es autosuficiente con energía 100% renovable. Pero es que generan mucha más de la que pueden usar. Entonces, pues hasta ahora todo esto se estaba perdiendo y se estaba lo que se llama en inglés stranded energy. Stranded quiere decir que se genera, pero como no la puedes gastar en nada, pues la tienes que disipar de alguna manera. Calientas agua o calientas aire y lo tiras a la atmósfera o algo así. La tienes que disipar de alguna manera, ¿no? O sea, un desperdicio brutal. Y ahora llegan los mineros y dicen, no tires nada, que te la compro yo toda. Y se ha convertido, Islandia se ha convertido en el país con mayor tasa de hash rate de minería Bitcoin per cápita. O sea que una potencia muy fuerte. Y esto está ocurriendo en muchos sitios. O sea, la energía renovable o el potencial de generar energía renovable, pues imaginaros en toda Sudamérica con el Amazonas y con la cantidad de energía, digamos, hidroeléctrica que se genera. Imaginaros, el Sahara, siempre se pone el ejemplo en el Sahara, pues pillando un trocito muy pequeño del Sahara se podía generar toda la energía del mundo en un día. Y esto no se hace porque no hay usuarios ahí que la consuman, pero ahora con los mineros de Bitcoin sí que lo hay. Y bueno, ya hemos llegado al bloque 777.777. Es un número mágico que, bueno, pues eso y hay muchos 7, ¿no? Y dentro de poco, pues llegaremos al millón y luego llegaremos a los 10 millones, ¿no? Cada 10 minutos un bloque sigue minando y no importa la crisis, no importa las guerras, no importa que cierre Celsius o FTX o que se vaya Luna y otras muchas a tomar por saco. Cada 10 minutos hay un bloque nuevo de Bitcoin y hay miles de transacciones y miles de millones que se mueven en esas transacciones de forma segura. Y bueno, y ahora vamos a hablar de un artículo que ha escrito Álvaro de María, escritor español, que escribió pues, la filosofía de Bitcoin y ahora está a punto de sacar su segundo libro que es Micrópolis, ¿no? Y aquí hace un repaso pues de las grandes revoluciones que ha habido en el ser humano a lo largo de la historia, ¿no? Al principio, pues básicamente éramos monos que estábamos en los árboles y estábamos en la sabana. Empezamos a bajar del árbol, empezamos a andar un poquito más erguidos y empezamos a utilizar herramientas, ¿no? Generamos una cultura de nómada, cazador-recolector, y así estuvimos pues muchísimos milenios. Pero entonces se entiende que debido al cambio climático, ciertas crisis, ciertas hambrunas,
pues en algunos sectores, en algunas áreas empezaron a cultivar. Entonces comenzó lentamente la revolución agrícola. Entonces pasamos de ser, a lo largo de los siglos, de muchos siglos, pasamos gradualmente de ser cazadores y recolectores a ser agricultores. Una vez que ya te conviertes en agricultor, ya se crea el concepto de propiedad privada. Pues si tú estás cultivando tu tierra y te rompe la espalda ahí para cultivar 4 pepinos, pues no quieres que otro venga y te lo robe. Y esto trajo pues, muchas consecuencias culturales, sociales, y esta propiedad privada pues atrajo muchos ladrones y por tanto hubo que crear una cultura y una industria de seguridad para proteger esa propiedad privada. Al principio pues era pues típico de con espadas y con arcos y los señores feudales y tal. Pero luego surgió la imprenta, surgió la pólvora y Cristóbal Colón pues llegó a América. Y entonces eso creó, digamos, la transición entre el mundo medieval y el mundo moderno, que fue otra gran revolución social y mental, ¿no? Y la gente que vivía estas revoluciones pues no se daban cuenta, porque esto ocurría de forma muy lenta, ¿no? Muy gradual. No es que de pronto estaban allí en la Edad Media y de pronto estaban en el Renacimiento, sino que estas cosas ocurren y cuando están ocurriendo no te das cuenta, ¿no? Y bueno, pues la imprenta pues sí fue una gran revolución, empezó mucha gente que la mayoría de las personas eran analfabetas, pues empezaron a leer, empezaron a investigar, apareció la ciencia, apareció los artes, la literatura. Y la pólvora pues trajo que esta defensa de la propiedad privada, que se había hecho con espadas y con palos, pues ahora se transformaba en una violencia mucho más, con mucho más potencial de destrucción, ¿no? Entonces surgieron grandes guerras, Europa estaban siempre en guerra durante el siglo XVI hasta el siglo XX, pues siempre en guerra, siempre matándose los unos a los otros, y era porque querían robarle al vecino recursos, materias primas, territorio. Y esto al principio se hacía había como organizaciones tipo citadelas, estaba Venecia, Milán, París, tal, y luego vieron que era mejor crear la ciudad-estado. La ciudad-estado que surgió pues bueno, una especie de solución a tantas guerras internas que había, ¿no? Entonces de pronto dijeron, vamos a dibujar unas rayas aquí en el mapa, y de esta raya, que es los Pirineos, de aquí para abajo esto es España, y de aquí para arriba es Francia. Dibujamos otra raya en los Alpes, y de ahí para abajo es Italia. Entonces, de una forma muy arbitraria, pues crearon unas nociones, unos estados, unos países que no existían antes. Y de hecho, por ahí he leído en más de un sitio que a finales del siglo XIX, en Francia, solo un 10% de la población hablaba francés. Y en Italia igual. En Italia, al principio del siglo XX, solo un 20% de la población hablaba italiano. Entonces, una vez que crean los estados-nación, los que están ahí arriba, los gobernantes, pues tienen que defender esta noción, tienen que inculcar a sus ciudadanos, no, tú eres español, tú eres italiano, tú eres francés, tú tienes que pagar impuestos por tu país, tú tienes que luchar por tu país. Si tenemos que ir a la guerra contra Italia, tú y tus hijos tienes que mandarlos allí para morir, porque no hay nada más grande que morir por España, o morir por Italia, o morir por Francia. Entonces empezaron un proceso muy largo de lavado de cerebro y de propaganda para convencerte de que lo mejor que te podía pasar a ti era haber nacido español o haber nacido italiano. Entonces, claro, evidentemente si te convencen de eso, pues ya tienen un cliente a ti y alguien que está dispuesto a trabajar toda su vida y darte más de la mitad de su dinero para que tú estés ahí que seas el rey o el gobernante y no hagas nada más que vivir del cuento, ¿no? Y te inventas enemigos ficticios para que no te cuestiones nunca que si ese Estado-nación tiene sentido que siga existiendo o no. Los Estados-naciones, bueno, apoyados también, sobre todo en Europa, por la revolución industrial, pues tuvieron muchísima más capacidad de apalancamiento al tener tecnología. O sea, Inglaterra, Francia, Alemania,
pues al poder fabricar tejidos y maquinaria y herramientas y armas y tal, pues se lanzaron a colonizar el mundo. Y todos esos países que no se habían industrializado, pues fueron invadidos, incluyendo China. Esto también dio lugar a que dentro de los Estados-naciones se crearon las megalópolis, que es otra revolución. O sea, date cuenta que al principio estábamos viviendo todos por ahí, por el campo, cultivando y tal, y de pronto se crean ciudades como México, DF, con 20 millones, Sao Paulo, con 20 y tantos millones, Nueva York, con 12 millones, Tokio, con 25 millones de habitantes, y eso, para empezar, pues es un disparate para gestionar eso, y aunque beneficia a unos cuantos y hay una clase media creciente y tal, pero esas megalópolis generan mucha violencia, mucha pobreza, mucha marginación. Y ahora toda esta revolución hemos ido pasando una a una y nos hemos dado cuenta de los grandes cambios que han traído, ¿no? Y la última que estamos viviendo es la revolución de Internet y la revolución de Bitcoin. Estamos migrando de un mundo físico, de un mundo donde todo es tangible, a un mundo donde todo es digital. Estáis viendo este vídeo por YouTube. YouTube es Internet. No, nunca nos hemos visto, nunca nos hemos conocido y probablemente nunca nos veamos cara a cara. Pero estamos comunicándonos y estamos intercambiando información y podemos incluso intercambiar valor si nos ponemos de acuerdo. Si tenéis algo que yo quiero comprar, podemos intercambiar valor aunque estéis en Venezuela, aunque estéis en Argentina, aunque estéis en Tokio. Y este es un nuevo mundo, una nueva frontera que se ha creado con Internet y con Bitcoin. Y esto pone en jaque a la idea de las megalópolis y a la idea del Estado-nación. ¿Qué necesidad tengo yo ahora de apoyar con el 65% de mis impuestos a un mega ejército para que me defienda por si acaso Francia nos ataca? Francia ya no nos puede atacar, no nos quiere atacar, no tiene sentido que nos ataque Francia, ni Marruecos, ni Portugal, porque esto ya no hay nada que robar. Ahora el dinero, el valor está en el mundo digital y el mundo digital no se ataca con pistolas, se ataca de otras formas, se ataca con hackers que lo atacan, intentan robar y consiguen robar dinero. Pero para eso está Bitcoin, que defiende a través de su protocolo, defiende muy bien los ataques de los hackers. De hecho, Bitcoin nunca ha sido hackeada. Y bueno, y la tesis que defiende Álvaro de María es que este nuevo sistema, este nuevo entorno en el que nos vamos a mover, que es el mundo digital y de Bitcoin, pues va a traer el ocaso del Estado-nación y van a empezar a surgir micrópolis. Micrópolis, que es pequeños territorios, pequeñas ciudades, donde la gente se organiza y intercambia valor y se va a vivir a un sitio físico donde hay gente que piensa como ellos y que gente de la que te puedes fiar, y de alguna manera van a intentar escapar del yugo este del Estado-nación que te oprime, que te obliga a pagar muchos impuestos y que al final no se puede justificar dónde va ese dinero, y son muy malos gestores, no solo son corruptos, sino que además que son muy malos gestores de un dinero que no es suyo, porque ellos no pierden nunca, ellos siempre ganan, ¿no? Entonces, como decía Margaret Thatcher, el problema del comunismo es que al final el dinero de los demás también se te acaba. O sea, tú puedes estar robándole dinero a los demás durante mucho tiempo, pero al final se acaba el dinero y el país se hunde. Bueno, aquí está las diferentes propiedades que tiene el dinero y lo que hace que un dinero sea un buen dinero o no sea tan bueno, ¿no? El dinero tiene que ser intercambiable, no consumible, portable, durable, divisible, seguro, fácil de transaccionar, escaso, muy importante, soberano, aunque ahora no estoy muy de acuerdo con esta característica de la soberanía, que aquí habla de la soberanía del Estado-nación, pero efectivamente la soberanía solo la tiene el dinero fiat, si la hablamos de soberanía de país, pero lo que interesa no es que sea el país el que sea soberano del dinero, sino que seas tú
como individuo el soberano de tu dinero, que para eso es tu propiedad privada. Entonces aquí pone como algo positivo que el dinero lo crea un Estado. No, el dinero no debería crearlo un Estado, esto es algo negativo. Y además tiene que ser descentralizado para ser neutro y si es programable, pues ya mejor que mejor, ¿no? Entonces Bitcoin califica con una nota muy alta en todas, menos en la de la soberanía. La soberanía de Estado no, pero es que eso de la soberanía de Estado es negativa. Bitcoin estaría en verde si hubieran puesto aquí soberanía individual. Las cripto, pues sí, también son no consumibles, son portables, son durables, tal, pero no son seguras. No son escasas, no son soberanas, ni personal ni a nivel de Estado. Y sobre todo no son descentralizadas. O sea que mucho riesgo cuando, ¿para qué te vas a ir al cripto cuando tienes Bitcoin que todo está en verde, ¿no? El oro, pues ciertamente es muy fungible, no es consumible, es muy durable. Escasez lo han puesto como moderado, yo creo no, el oro es muy escaso. También estaría en verde aquí. El oro ha sido el mejor dinero que hemos tenido a lo largo de la historia hasta que llegó Bitcoin. Y el fiat, pues sí, ciertamente tiene ciertas ventajas, ¿no? Como también es fungible, no es consumible, no es portable, pero luego en todo lo demás, pues ya tiene una nota media o baja, sobre todo la escasez, porque es infinito. En la soberanía te lo ponen alto, pero si es soberanía personal, muy bajo. No es nada descentralizado y no es programable. O sea que el número uno es Bitcoin. Y bueno, y aquí para la gente que le gusta invertir en bonos, pues aquí tenemos un ejemplo de hace 10 años, muchos jubilados o muchos fondos de pensiones invirtieron en bonos, en un ETF de bonos del estado de americanos, de eShares, y los que se gastaron 10.000, esos bonos valían $10.000. 10 años después valen $10.000 y un poquito más. O sea, si lo divides entre años, esto es un 0,1% de rentabilidad. Teniendo en cuenta que la inflación ha sido mínimo del 2%, mínimo, y ahora estamos en el 20, en el 10 o el 20%, pues el que invirtió en bonos hace 10 años ha perdido dinero. Entonces aquí tienes que tener en cuenta que necesitas una rentabilidad por encima del 20% y tienes que tener en cuenta que lo que has invertido en bonos tiene un coste de oportunidad, porque ya no has podido invertirlo en ninguna otra cosa. No has podido invertirlo en oro, no has podido invertirlo en acciones de Amazon, no has podido invertirlo en Bitcoin, no has podido invertirlo en nada, porque lo tienes ahí amarrado en algo que no produce. Y bueno, este es el ejemplo perdón, el modelo Stock to Flow, que ahora ya está, pues ya no está de moda, ya que no se habla de él, porque un poco era demasiado optimista y se cuestiona de que haya sido acertado. Realmente los modelos intentan medir o predecir la realidad, pero la realidad siempre es mucho más compleja que los modelos. Pero ciertamente si lo simplificas mucho este modelo y lo pones en varios escalones que tienen que ver con los halvings, pues en el primer halving Bitcoin pasó de 50 a $500. En el segundo halving de 500 a 5.000. Tercero, 5.000 a 50.000. Y en el cuarto, si le ponemos un 0 a 50.000 son 500.000. O sea, ¿se va a cumplir o no? Pues veremos. Y bueno, ahora os voy a poner una entrevista a Putin. Bueno, aquí está donde da claro, ¿no? Al margen no vamos a jugar ahora a Putin, todos sabemos quién es Putin, ¿no? Y
y que es un tío que es muy peligroso y nada de fiar. Pero ciertamente él mira por sus intereses y por los intereses de su país, se entiende, y ahora mismo está viendo una partida de ajedrez entre los grandes poderes del mundo. Son Rusia, China, Estados Unidos. Entonces, le pregunta, dice, Rusia va a crear una moneda digital, una criptomoneda, y este dice, es imposible para un país crear una criptomoneda, porque si estamos hablando de una criptomoneda, eso es algo que no tiene fronteras. Tiene que ser algo, no tiene sentido crear una criptomoneda rusa, una criptomoneda española, una criptomoneda europea, una criptomoneda americana. Eso no tiene sentido. Si creas una criptomoneda, es una criptomoneda global. Estamos hablando de Bitcoin. Y por eso no tiene sentido todo lo que van a intentar hacer ahora de las CBDCs, la China, la de Inglaterra, la de India, la de Nigeria y todo eso. O sea, en un mundo que es global, en un mundo que es digital, en un mundo de Internet, no tiene sentido tirar hacia atrás ahora y crear una moneda que funciona dentro de las fronteras que se crearon en el siglo XVI, dibujando en un mapa una raya arbitraria. O sea, que aquí tengo que decir que Putin tiene razón. Y bueno, la pregunta del día, atención, porque resulta que en Inglaterra, Reino Unido, tiene un examen para acceder a la universidad, digamos, cuando termina el instituto, hay unos exámenes muy famosos que son los A-Levels. Estos son, en España, es el equivalente a la selectividad. Y estos exámenes determinan la nota que saquen aquí, pues si van a poder estudiar medicina, si van a poder estudiar en Cambridge o en Oxford, o si van a poder ir a la universidad. Aquí la nota de los A-Levels la tienen en cuenta durante muchos años, ¿no? Una cosa muy importante para la gente joven. Y hay una pregunta sobre Bitcoin en los A-Levels de este año. Y dice que la primera criptomoneda que se creó fue Bitcoin, y se almacena y se intercambia de forma segura en Internet a través de un libro de contabilidad digital conocido como la blockchain. El Bitcoin es divisible en unidades más pequeñas que se llaman satoshis. La primera pregunta que hace es, dice, te pone 4 características y te dice cuál de ellas haría que una divisa nacional fracasara como dinero. ¿Cuál de estas 4 características es negativa y haría que el bolívar venezolano fracasara como divisa, ¿no? Y la primera te dice, porque sea más difícil de falsificar. La segunda, que tenga una oferta ilimitada, que se emita en denominaciones más pequeñas o que sea más duradera. Creo que esto es bastante fácil, ¿no? Y la segunda pregunta que hace es, explica cómo Bitcoin cumple una de las funciones del dinero aparte de ser un medio de intercambio. O sea, sabéis que el dinero pues sobre todo tiene 3 características, 3 propiedades. Una es medio de intercambio. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra que también es muy importante? Entonces esta es la adivinanza, y si aprobáis esta adivinanza, pues ya pues habéis aprobado los A-Levels y os podéis ir a estudiar al Bitcoin University de Oxford y de Cambridge. Muchas gracias por ver el vídeo, acordaros de compartir, comentar, retuitear, darle al like y nos vemos mañana a la misma hora. Hasta luego.